para abordar la estrategia con que la derecha está llevando a cabo estas elecciones. No estoy sola, estoy con Juan Pablo Rodríguez, que es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, profesor en su Escuela de Derecho y director ejecutivo de la Fundación Piensa. ¿Cómo estás? Hola Josefa, muy buenas tardes. Encantado de estar acá por primera vez en turno. Espero que no sea la última. No va a ser la última. Así que feliz de venir a comentar lo que está pasando en la presidencial en Chile. ¿Cómo viste el debate? Creo que en el debate ambos candidatos cumplieron el rol que típicamente cumplen los candidatos que están en sus posiciones. Yo creo que si uno mira todos los estudios de opinión, las expectativas, es bien evidente que José Antonio Kast es el favorito y Janet Jara es la candidata que desafía, ¿no? Y en ese sentido vi a una Janet Jara exacerbando el rol desafiante, ¿no? Exacerbando el tono, exacerbando la interpelación. Y por otro lado, José Antonio Kast más conservador, cuidando el tono, cuidando la estatura y buscando no cometer errores, ¿no? Creo que ambos cumplieron el rol más propio que están llamados a cumplir los candidatos en esas posiciones. Y mi impresión es que, dado que hay una candidata que es la que, por así decirlo, tiene que mover el tablero y buscar qué cosas pasen para cambiar el escenario, intuyo que eso no se terminó de lograr hoy día. Mucho se dice que José Antonio Kast ha optado por esta estrategia del silencio y cuando habla no le va tan bien. ¿Qué te parece a ti eso? No, yo creo que eso es exagerado, ¿no? Que hay una estrategia del silencio, que hay miedo, que hay cobardía. Yo creo que lo que hay es una forma distinta de plantear las campañas, ¿no? Si uno mira segundas vueltas anteriores, por ejemplo, siempre han habido dos debates, ¿no? Todos los candidatos tienen naturalmente la posibilidad o los asiste el derecho de ver qué tanta intensidad territorial tienen sus campañas, en qué tantos foros públicos participan. Así lo hizo la propia Janet Jara, por ejemplo, en primera vuelta, o para ser justos o injustos con Kast, el mismo Kast en la segunda vuelta pasada estaba en exactamente el rol distinto con Gabriel Boric, ¿no? Él pedía más presencia, más debate. A mí me parece que es una discusión un poquito exagerada en elección que uno mire en el mundo o en elección que uno mire en la historia de Chile. El que quiere desafiar va a generar todas las instancias posibles para hacer que las cosas cambien y el otro no. Y en ese sentido me parece que la estrategia de Kast de asistir a los debates institucionales, sumar el tercer debate que tuvo hoy día e intensificar su presencia territorial en aquellos lugares en donde, por ejemplo, a Franco Parisi le fue muy bien, me parece que es una estrategia acertada y que conecta además con un público electoral que hay que salir a buscar, que es un público desideologizado, despolitizado, en donde a mi juicio los debates políticos o en el eje político tradicional no mueven mucho la aguja. Y no ir con don Francisco, ¿le pesará o no le pesará a...? Yo creo que no le pesa. ¿Por qué? Porque José Antonio Kast no es su primera campaña, tiene 3 campañas presidenciales, ha participado en instancias de ese tipo en innumerables ocasiones. A diferencia quizá de otros candidatos, es alguien muy conocido por la opinión pública chilena, sus posiciones se conocen, sus posiciones actuales también se conocen. Y lo que yo creo que ha habido acá, o lo que muestra, por ejemplo, el caso de don Francisco, o lo que muestra el caso de la invitación a Bad Boys, acá voy a hacer una aproximación desde el realismo político, digamos, es demostración de poder. Lo que yo veo que se está notando en esta segunda vuelta es que hay un candidato poderoso, que la inmensa mayoría de las personas considera que va a ser presidente de la República y él está ejerciendo el poder, ¿no? En política suele decir que el poder no solamente se detenta, se ejerce. ¿Por qué lo digo? Porque desde el minuto que, por ejemplo, Kast dice, mira, yo no voy donde don Francisco, el programa se suspende. No es que siga con Janet Jara. Cuando José Antonio Kast dice, mire, yo no voy a Bad Boys porque por tal o cual razón, digamos, no es que Bad Boys siga con Janet Jara, se suspende. Y eso yo creo que es demostración de poder de José Antonio Kast, que está siguiendo o se está ciñendo a un libreto estratégico que le ha rendido frutos, pero que no es pura estrategia, que se condice con lo que él ha comentado desde el primer día de la segunda vuelta, cuál es que quiere conectar con lo que él ha denominado gobierno de emergencia, centrarse en esos aspectos de seguridad, economía, eficiencia estatal, tener mayor presencia territorial y conectar con esos dolores que tienen hoy día las personas derivados de la crisis de inseguridad, de la inmigración descontrolada o del decaimiento o estancamiento económico. ¿Cómo José Antonio Kast ejerce su poder? Lo digo pensando en los partidos políticos, en cómo aglutina a las organizaciones que están detrás de él. Efectivamente, yo creo que ahí, Josefa, un contraste grande lo que uno puede ver en segunda vuelta desde el día 1. Y eso es expresión, a mi juicio, no solamente de poder, sino de tener un pensamiento estratégico muy claro, incluso anterior a la segunda vuelta. O sea, desde el día 1, Kast no solamente tuvo el apoyo de Kaiser y de Matei, sino que se plegó rápidamente Chile Vamos,
se plegó rápidamente prácticamente todas las fuerzas electorales que estuvieron. Chile Vamos a regañadientes, con una candidata a regañadientes, porque recordemos que Evelyn Matei no quería. Claro, pero estuvo, y estuvo inmediatamente, ¿ah? Y nada más parecido a la política, ¿no? Naturalmente las primeras vueltas, las primarias generan roces, pero lo que importa es el hito político. Y el hito político es que hoy día José Antonio Kast tiene detrás de sí a una coalición electoral muy amplia. De Kast se suele decir, Josefa, que es una persona, sus adversarios lo dicen así, ¿no? Que es una persona incapaz de dialogar, que no puede generar acuerdos, que le cuesta sentarse con el que piensa distinto. Pero eso lo han dicho también desde su sector. Claro, pero lo que muestra esta segunda vuelta, creo yo, es exactamente lo contrario. Él ha sido capaz de poner detrás de sí a personas que piensan muy distinto, desde el mundo social cristiano, nacional libertario, pasando por el Partido Republicano, llegando a Chile Vamos, Allende Chile Vamos, pero no será demócratas, el expresidente Frei, la Carta de los Radicales. Que todos apuestan al ganador. Tienen parte de eso, naturalmente, ¿no? Hay también expresión de poder, pero por otra parte hay pensamiento colaborativo. Si uno ve a Kast en primera vuelta y ve qué dijo, por ejemplo, el presidente Frei, uno ve que Kast expresó su admiración al presidente Frei en primera vuelta. Si uno ve a Kast en primera vuelta, pese a las permanentes interpelaciones de sus contradictorios en su propio sector político, él nunca, pisó el palito. Kast fue muy prudente en primera vuelta porque sabía que se le venía una segunda vuelta, que él no solamente tiene las de ganar, porque estructuralmente es muy difícil para un candidato oficialista ganar, por el cambio del voto obligatorio, por el voto opositor y por la agenda que domina hoy día, ¿no? En materia de seguridad, en materia de economía. Pero Kast sabe que tiene que gobernar. Acá no solamente tiene que, encontrar los votos para ganar esta segunda vuelta, sino que tiene que gobernar. Y en eso Kast, creo yo, ha sido capaz de armar una coalición amplia que permite prefigurar un gobierno que puede ser igualmente amplio, que le dé el sustento parlamentario y social para impulsar las reformas importantes que él está promoviendo. Así que yo creo que no solamente es expresión de que él es el favorito y probablemente sea el presidente, sino que Kast aprendió, creo yo, lecciones del pasado. Y Kast hoy día es un Kast distinto al de las elecciones pasadas y a mi juicio expresión de aquello es la gran coalición electoral que tiene detrás de él que permite, insisto, prefigurar una coalición de gobierno amplia. Pero hablemos un poquito de la capacidad de negociar de José Antonio Kast. Tú ya lo mencionabas. La capacidad de negociación se pone a prueba con el adversario y ahí es justamente donde José Antonio Kast siempre ha fallado. Eso es una manera de verlo. Yo no sería tan categórico respecto de que siempre ha fallado, que nunca ha tenido capacidad de negociación, por ejemplo, o con quien piensa distinto. ¿Cómo opinas tú que fue su desempeño parlamentario? También se critica harto. ¿Mediocre o no mediocre? No creo que sea mediocre. Se critica mucho su desempeño parlamentario, se le critica mucho el segundo proceso constitucional, por ejemplo. Yo creo que son notas exageradas. Kast tuvo, naturalmente, una materia probablemente distinta a la que hubiesen querido sus adversarios como congresista, como parlamentario, pero ahí estuvo. En el caso del Consejo Constitucional, por ejemplo, que suele ser un punto de crítica hacia Kast. Oiga, José Antonio Kast nunca quiso una nueva constitución. Él siempre dijo que el problema de Chile, de la nueva cuestión social chilena, de la inseguridad, la inmigración descontrolada y la economía, no pasaba por un cambio constitucional. Pero los chilenos decidieron darle a él y a su partido una mayoría muy sustantiva en ese segundo proceso. Y él podría haber tomado perfectamente la decisión de decir, mira, ¿sabe qué? Yo me llevo la pelota para la casa. Yo no quiero un cambio constitucional. ¿Y no se la llevó? No, optó por lo institucional. Optó por integrar la comisión de expertos. Pero ahí escuchó a las minorías que estaban en ese espacio. Ahí escuchó en parte, naturalmente, a las minorías, por ejemplo, la propuesta recogiendo las 12 bases que hablaban de un Estado social y democrático de derechos. Esa es una propuesta que José Antonio Kast no hubiese promovido si él hubiese tenido el poder absoluto para promover algo. Él hubiese preferido, por ejemplo, otro fraseo respecto a eso. En el caso de Chile Vamos fueron solamente 3 las indicaciones que se votaron de manera distinta y creo yo también que hubo de parte de la izquierda en el segundo proceso constitucional bastante de estrategia respecto de cómo quedó definitivamente el texto para ir muy legítimamente, naturalmente, por la opción en contra. Yo no veo una especial, por ejemplo, indisposición al diálogo de José Antonio Kast respecto a otros actores políticos. Naturalmente tiene su visión, él la quiere empujar, tienen estrategias distintas, pero no veo que, por así decirlo, en un mundo haya
una gran apertura al diálogo y en Kast eso no se vea. ¿Tú crees que a José Antonio Kast, de llegar a la moneda, le pasaría lo que le pasó al Frente Amplio con el socialismo democrático, el Partido Socialista, que tendría que hacer lo mismo con Chile Vamos, con RN, la UDI? Yo creo que circunstancialmente, Josefa, José Antonio Kast se encuentra en una buena posición, por así decirlo, geométrica para liderar a la oposición. ¿Por qué? Porque circunstancialmente está al centro de la oposición. Tiene, por así decirlo, yo sé que acá la línea izquierda-derecha se ha ido diluyendo, ¿no?, en la lectura política. ¿Tú sentías a José Antonio Kast como centro? De la oposición. Porque tiene a una parte, tiene Chile Vamos y Demócratas, hacia otro lado tiene a libertarios y tiene a socialcristianos, y al centro de esa oposición tiene una bancada grande de 31 diputados, de 5 senadores, y creo yo que, en caso que gane la segunda vuelta, ahí José Antonio Kast va a tener un mandato histórico importante, que va a ser unir a esa derecha. Chile es un país muy presidencialista, el presidente no solamente es jefe de gobierno y jefe de Estado, es también jefe de coalición, y ahí Kast va a tener una gran prueba de si es capaz de, en razón del gobierno, poder unir a la derecha con un propósito común hacia adelante e idealmente proyectando gobiernos sucesivos que permitan cambiar el rumbo. Este es el diagnóstico de Kast, de lo que ha pasado en Chile, especialmente desde el 2014 a esta fecha, con las reformas políticas, económicas y educacionales de Bachelet II, y para hacer eso posible, creo yo, tiene que ser capaz de unir a la derecha, darle un sentido de grupo, una causa común, más allá de sus diferencias, que obviamente existen hoy día y siempre han existido en la historia de la derecha chilena, no me parece nada nuevo, pero sí creo que tiene una gran oportunidad de unir a la derecha chilena, y a mi juicio el sello que debiese imprimir esa unión de la derecha detrás de un eventual gobierno de José Antonio Kast, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, es un sello profundamente popular. Y te sumo otro desafío, que es superar la imagen de Sebastián Piñera como el gran líder de la derecha. ¿Lo logrará hacer? Se está encaminando, pensando que Sebastián Piñera se situó en algo fundamental, que logró superar el clivaje de la democracia y la dictadura. Entonces, José Antonio Kast, en ese sentido, no nos plantea una conversación de futuro, porque él ya sabemos que estuvo con la dictadura. El punto en esa lectura, Josefa, creo yo, es que efectivamente cada ciclo tiene su afán y cada presidencia tiene su afán, naturalmente. A mi juicio, leer la política hoy día, del 2025, en clave de la dictadura, no dictadura, del sí y el no... ¿Y te parece que esos clivajes no siguen presentes en la sociedad chilena? Se han diluido decididamente. Creo que electoralmente son cada vez menos relevantes, y el clivaje hoy día más relevante no es el del sí y el no, sino que es el del apruebo y el rechazo del año 2022. Y los apoyos políticos que hay detrás de los candidatos muestran eso, y eso explica que el expresidente Frey, que personas de demócratas, que personas, digamos, del Partido Radical, por ejemplo, hoy día, en vez de asistir a la campaña de Janet Jara, decían apoyar a José Antonio Kast, porque hoy día la gente, más que lo que pasó en Chile hace 50 años, tiene más fresco en la memoria lo que pasó en Chile hace 5 años. Que hubo un grupo al cual se le creyó, que ofreció una promesa de cambios estructurales, muchos de los cuales, para cumplir esa promesa, validaron la violencia política, pero esa promesa se vio defraudada, porque no terminó en nada. Se mantuvo la constitución que se tiene, el gobierno del presidente Boric luego el 4 de septiembre terminó siendo un gobierno de mera administración, que no satisfizo, digamos, a la izquierda en sus demandas de cambios estructurales. Pero mira, vamos incluso a la franja electoral. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que primaba el clivaje dictadura-democracia. La franja de Franco Parisi se sitúa en el puente. Sí, pero Franco Parisi... Y eso es un relato, o sea, tuvimos también a Marco Enrique Ominami, que también se situaba ahí. Claro, pero bueno, Marco Enrique Ominami le fue muy mal, Franco Parisi tuvo un importante resultado electoral, pero yo lo atribuyo, o sea, en una muy poca dimensión a su posición respecto de la historia reciente de Chile. Yo creo que tiene que ver, y eso también explica el muy importante resultado de José Antonio Kast, tiene que ver con que el clivaje para el ciudadano común y corriente es una cuestión completamente alejada de esta discusión política, y tiene que ver con, insisto, la crisis de seguridad que viven, ¿no? Y el miedo a salir a la calle, tiene que ver con las menores oportunidades laborales, tiene que ver con la manera en la que comprendemos el mérito o no en la educación, cómo ciertos sectores de la población chilena, especialmente los más modestos, sufren de manera muy intensa las consecuencias de la inmigración descontrolada. Yo creo que eso, si uno mira cualquier encuesta de opinión, lo que está primero, segundo y tercero, de manera muy distinta a lo que ha sido en las últimas décadas en Chile. O sea,
el monopolio, por así decirlo, de esos temas en la agenda pública es muy intenso. Está demasiado disparado. Seguridad, economía, inmigración, corrupción de repente se mete como cuarta. Entonces, eso es lo que está definiendo la elección. Y eso es lo que hace que José Antonio Kast hoy día esté como favorito, porque él ha logrado encarnar, por una parte, lo contrario a lo que fue, por así decirlo, la promesa del estallido, y a diferencia del resto de la derecha, ahí se posicionó de manera clara como contradictor a aquello, por una parte. Y por otro lado, si uno mira también las encuestas desde la perspectiva de los atributos, lo que ve la gente en José Antonio Kast es una persona capaz de hacerse cargo de esa crisis de seguridad. Entonces yo creo que ahí se juega la elección y no en el sí y el no, digamos. ¿No está atrapado también, o puede generarle una trampa a José Antonio Kast este discurso tan duro con la seguridad? Él ha sido muy tajante en todos sus discursos y el tema de seguridad es algo complejo. Sí, no, creo que no le genera una trampa en el sentido que es lo que la ciudadanía espera. Y acá yo opino, es lo que Chile necesita. Chile necesita en materia de seguridad un cambio sustantivo, ¿no? Un cambio radical. Lo que sí le puede pasar a José Antonio Kast es que, dado que hay altas expectativas, y cambiar aspectos en materia de seguridad es una cuestión difícil, naturalmente, que todos los gobiernos tratan, que esas expectativas en el corto tiempo se vean frustradas. Y en ese sentido a mí me parece que, por así decirlo, en caso de ser electo y que José Antonio Kast entre como presidente de Chile, y en el mundo hoy día las lunas de miel que se dice no son cada vez más cortas, es importante que dé señales comunicacionales potentes desde el principio, pero también cambios, ¿no? Que la ciudadanía note el cambio de mano. Y en la medida que José Antonio Kast logre, sea respetuoso de su promesa electoral, que es la promesa del gobierno de emergencia, que no se entrampe en aspectos que hoy día socialmente no son mayoritarios y que él en su fuero íntimo los puede creer, y que centre su agenda legislativa en el combate al crimen organizado, en poner orden en nuestras fronteras, en recuperar el dinamismo económico de nuestro país, yo creo que esa popularidad va a ser no solamente que pueda sacar adelante la agenda legislativa de ese gobierno de emergencia, sino que probablemente pueda generar un bloque de gobernabilidad con parte del Partido de la Gente y con demócratas para impulsar esos cambios que a mi juicio Chile requiere. ¿Y no se puede transformar un poco en un gobierno de espectáculo a merced de lo que se ve? Es un riesgo, naturalmente. Yo creo que la política hoy día está sujeta al riesgo, llamémosle, performático, ¿no? Al riesgo del reel, del video corto, de la comunicación de efecto. Creo que los políticos tienen que saber llevar adelante aquello, porque estamos en una era de comunicaciones, de nuevas tecnologías y redes sociales, pero eso tiene que ir acompañado de una agenda real y sustantiva que le permita hacer cambios, ¿no? Creo que ahí tiene que saber caminar y mascar chicle. Pero en eso también creo yo que lo comunicacional es muy relevante, porque es lo que permite generar adhesión, popularidad, y eso es lo que al final del día, perdón acá la aproximación pragmática o realista, pero es lo que le genera a los parlamentarios la presión de alguna manera de votar A, B o C, muchas veces más que incluso el mérito del proyecto propiamente tal. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado acá y también por permitirnos pensar a la derecha y cómo sería un posible gobierno de José Antonio Kast. Ustedes, mira, vamos a ver la ciudad y después les voy a mostrar inmediatamente la portada del Turno PM del día de hoy. Ahí está la ciudad hermosa, la ciudad de Santiago. Este día jueves que aprovechen de salir porque ya se viene el fin de semana. ¡Qué alegría más grande el fin de semana! Y dormir hasta tarde.